Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos siguen escuchando aquí en Todd Kinji, Aula Virtual Gastronómica. El día de hoy continuaremos con nuestro glosario gastronómico con la letra H. Helar. Se refiere a colocar un alimento en una cámara de congelación para conservarlo, y esto deberá ser a una temperatura ideal de menos 18 a menos 40 grados Celsius. Esta acción favorece la conservación de los alimentos, pero también puede estropearlos. Por lo tanto, hay que retirar la mayor cantidad de aire posible dentro de nuestro empaque en el que esté contenido el alimento y evitar la formación de cristales, por lo cual deberá ser lo más rápida posible este tipo de helación o coloquialmente conocido como congelación. Entonces deberá ser de menos 18 a menos 40 grados Celsius como temperatura ideal. Hermosear. Aunque es una palabra en desuso, se refiere a suprimir los elementos que ya no se utilizan en una presentación de algún alimento, suprimir los huesos del ave o la carne y embellecerlos de alguna manera, es colocarlos de un modo más presentable, generalmente en el emplatado. Hervir. Es cocinar un alimento por calor desarrollado dentro de un líquido que generalmente deberá ser a temperatura de ebullición. Esta temperatura de hervor puede variar según varios factores, por ejemplo la altitud, la presión atmosférica o la presión de vapor, así como la tensión superficial. Por eso es importante que se cuiden estos aspectos. Si la temperatura a la que queremos hervir la estamos aplicando a nivel del mar, será una temperatura de 100 grados, pero si vamos a una altitud mayor, el peso, por decirlo así, de las atmósferas que debe soportar para que se rompa la tensión superficial y la presión de vapor rompa o separe las partículas de agua en hidrógeno y oxígeno es menor, por lo tanto se requerirá menor temperatura para alcanzar el punto de ebullición. Hornear es cocinar un alimento por una técnica de asado en un contenedor generalmente cerrado. Puede ser en un horno convencional, en un horno de microondas, y es una técnica muy lenta debido a la dispersión del calor. Se dice que cuando horneamos una proteína, dependiendo de su naturaleza y complejidad, deberemos calcular una hora de cocción por kilo de alimento o de producto, en el caso de las proteínas. Generalmente hablando del cerdo, para que tenga una cocción completa, ya que no se puede consumir en términos. Letra I. Incorporar. Es sinónimo de añadir, adicionar o integrar. Esta palabra la utilizamos para describir un proceso dentro de una receta. Vamos a incorporar la sal, los ingredientes sazonadores, etc. Inserir. Es realizar incisiones en cualquier tipo de carne o vianda para introducir en estas ciertos elementos aromáticos o sápidos. Por ejemplo, con la técnica del mechado. Se realiza una incisión y se introduce una aguja mechadora, con la cual podemos auxiliarnos para introducir, a su vez, tiras de alguna proteína, en muchos casos tocino o panceta, o inclusive frutos secos, deshidratados u oleaginosas. Infusión. Es introducir cualquier sustancia en un líquido, puede ser frío o caliente, con el fin de perfumarla y aromatizarla. Por ejemplo, los comúnmente llamados tés. Existen infusiones en frío e infusiones en caliente, infusiones en líquidos no alcohólicos y en líquidos alcohólicos. La infusión en líquidos fríos es más lenta que la infusión en líquidos calientes, ya que esto acelera el intercambio de componentes aromáticos y también influye en los componentes de pigmentación de nuestro compuesto.
En el caso de la infusión en líquidos no alcohólicos, únicamente se busca extraer sus sustancias orgánicas, sumergiendo en agua o algún líquido las partes solubles a una temperatura, generalmente puede ser a temperatura ambiente o superior, pero de preferencia deberá ser siempre inferior a la temperatura de ebullición. Entonces, cuando nosotros realizamos infusiones, lo ideal es hacerlas siempre por debajo del punto de ebullición. Este caso aplica para las infusiones, los tés y las tisanas. Infusión en líquidos alcohólicos sería proceder utilizando esta técnica para aromatizar un líquido o una combinación de aguardiente con algún líquido alcohólico, y consiste en agregar materias aromáticas al alcohol, calentando ligeramente el conjunto para lograr una mejor extracción de estos aromas. Ionización es un método muy utilizado en las aguas embotelladas y en determinados alimentos que no contengan aditivos alimentarios. El proceso casi no modifica las propiedades organolépticas, pero cambia algunas moléculas como la vitamina A, y esto generalmente favorece su duración de vida de anaquel. Letra J. Juliana o Julien es un corte de vegetales en tiras pequeñas, generalmente son de 4 centímetros de largo por 3 milímetros de grueso. De ahí deriva el corte Jonoise. Jugo o jugos de carne. Extracto líquido de una carne, pescado, ave, y en algunos casos, cuando no se habla de jugos de carne, podríamos emplear frutos o vegetales. La salsa de un producto en sus propios jugos que ha segregado durante la cocción también se le conoce como sus jugos. De ahí viene la técnica de cocción en sus jugos para algunas carnes que son preparaciones regionales. Julie, jugos ligados. Estos jugos son producto recuperado de una cocción que, con esta misma temperatura que se mantienen, se obtiene una consistencia más viscosa mediante el uso de la temperatura y siempre y cuando exista algún agente que pueda añadir espesor, un agente ligante, y de otro modo también podría ser simplemente por reducción. Así es como se obtienen los jugos ligados. Laminar es cortar en rebanadas o láminas delgadas algún producto. Lechecilla es una sustancia blanca que se encuentra en el interior de los pescados y se considera un elemento rico en grasa fosfórica y es de fácil digestión. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en productos bivalvos como el callo de hacha. Levar, hacer que fermente una masa o una pasta que contenga levadura colocándola en un lugar caliente o tibio y tapado. Generalmente se somete a un reposo de unos 30 minutos. Y esta acción es previa al porcionado y boleado de alguna masa de panadería o pastelería. Ligar es espesar una preparación o una serie de ingredientes en un preparado por la acción de un elemento ligante. Los vegetales, por ejemplo, pueden ligarse con un poco de slurry, que no es otra cosa que fécula de maíz dispersa en agua y que si sometemos a cocción podremos utilizarlo para dar consistencia o espesor a algún caldo, alguna sopa o alguna crema. Entonces se liga con agentes espesantes o elementos de ligazón. Hasta aquí le dejamos por el día de hoy y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y que ahí mismo nos dejen sus comentarios para temas posteriores que quieran que desarrollemos. Es un gusto que estén por aquí. Saludos.